Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía que había llegado su momento de brillar, de resplandecer, de glorificar más a Dios. Para decirte que no todo está perdido, que todavía está en la salvación ahí presente, que no terminó todo en esa cruz, sino que al tercer día todo se renovó. Por eso. Y pudimos entender y pudimos comprender todo lo que papá vino a hacer a este mundo, ¿no? Y cómo algo importante es que en la última semana de vida del maestro, empezó nuevamente con el plan de salvación, ¿no? Empezó a instruir y a tocar puntos esenciales en la vida de toda persona, ¿no? Como no solo en enfocarte en tu comunión con Dios, sino enfocarte también en la comunión con el prójimo, ¿no? Y empezar a tener y formar todo ese tipo de lazos en nuestra vida para tener una vida plena y poder acercarnos a la presencia de Dios. Hasta llegar a este punto, a este día importante. Lo conocemos como el domingo de resurrección, ¿no? Y le podemos poner entre paréntesis una vida que trasciende. ¿Por qué? Porque resucitó. Por eso el tema del día de hoy es, no todo está perdido. No todo. Llegan momentos en nuestra vida, si tú te das cuenta, llegan momentos en el cual pareciera que todo se ha perdido, ¿no? Momentos en donde parece que no hay salida, donde parece que no hay escapatoria. Momentos en donde nos sentimos que ya no podemos más. Y por eso viene el maestro y hoy nos dice, no todo está perdido. Hay una esperanza, una luz del mundo que vuelve a dar su rayo de esperanza para decirte que no todo está perdido, que todavía está en la salvación ahí presente, que no terminó todo en esa cruz, sino que al tercer día todo se renovó. Por eso, a lo largo de la semana, estuvimos viendo acerca de la vida de Jesús, para volver a dar el plan de salvación, para empezar a mostrar nuevamente cómo salvarnos. Y esto es siendo obedientes, aprendiendo a valorar no solo a Dios, sino a los que tenemos a nuestro alrededor, a trabajar para el reino, a dar frutos, a usar los talentos que Dios nos dio. Porque vemos que al final de todo vamos a dar cuentas de todo lo que hacemos. También vimos y entendimos y tuvimos que haber comprendido que debemos tener encendido el fuego en nuestra vida, que debemos cargarnos del aceite celestial para que esa llama nunca se extinga, ¿no? Y eso es lo que vimos de sábado a miércoles. Llegando el día jueves, en especial por la noche, para un grupo de personas parecía que todo estaba perdido, ¿no? Entonces, parecía que para los discípulos todo estaba perdido, ¿va? Para los discípulos todo estaba perdido. Para ellos, no para Jesús. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía que había llegado su momento de brillar, de resplandecer, de glorificar más a Dios. Pero para los discípulos, ese jueves por la noche, parecía que todo estaba perdido. ¿Por qué? Jueves en la noche ellos ven cómo se llevan a su maestro. Están en el monte Getsemaní. Horas antes, Jesús les dice, oye Pedro, ¿no pudiste orar una hora conmigo? Estaban tristes y estaban durmiendo. Y así pasa varias veces. Cuando ven que llega una multitud por Jesús, empiezan a valorar esa parte, ¿no?
y si hubiera orado con el maestro, y si hubiera tenido más tiempo con él, y ahora parecía todo ¿qué? Todo perdido para ellos. Porque ven cómo lo apresaron y tenían enfrente, o parecía esa vista de frente que tenían, que todo estaba perdido. Así muchas veces en la vida puede pasar. Hay momentos en los cuales parece que todo está perdido. Hay momentos en los que tú te das cuenta y parece que va de mal en peor. Momentos en los cuales pareciera que no hay salida, que parece que ya vas saliendo y otra vez te hundes. Que un día estás bien y tienes todo y al otro día ya no tienes nada y al siguiente todavía menos. Y que se pone bien difícil la situación. Para los discípulos parecía que se habían quedado sin su maestro. Para ellos parecía que ya no había esperanza. Se les había olvidado la promesa de Jesús, ¿no? Y parece que en nuestra vida, cuando la situación se pone difícil, cuando tienes adversidades, cuando tienes tribulaciones, cuando hay algo que está congojando tu vida, parece que se te olvidan las promesas de Jesús. Y por eso hoy se te viene a decir nuevamente, no importa lo difícil que estés pasando, si dejas que Dios esté contigo, aunque parece que es muy difícil, Él va a dar solución. ¿Ah? Aunque parece que es muy difícil lo que estás pasando, con Cristo debes tener la certeza que Él va a dar la solución para eso. Y es lo que debes de creer. Con Cristo tenemos soluciones. Estando con Él, aunque vengan momentos difíciles, sé que lo voy a pasar todo. Pero a los discípulos en ese momento se les olvidó. Y cuando apresaron a Jesús y que era la multitud, primero bien valientes, y cuando ven que era verdad lo que estaba pasando, ¿qué pasó? Salieron corriendo todos, lo dejaron solo. Y él no se acobardó, porque sabía que no estaba solo Jesús. Sabía que el Padre estaba respaldando todo lo que estaba pasando. Y es lo que tienes que tener certeza tú, que si crees en Jesús, no estás solo. Que si crees en Dios, no estás solo. Aunque pareciera que todos te dejaron, Él está ahí para ti. Y Él te va a dar la solución y Él te va a dar algo nuevo. Pero tienes que creer, no importando la adversidad, no importando cuál momento difícil esté pasando. Mi confianza y esperanza deben de estar puestas ¿en quién? En Jesús, en Dios, en el Espíritu Santo. Entonces, los discípulos, ¿qué pasa? Se les turba el alma por causa de ver cómo empezaba el juicio contra Jesús. Y las cosas van de mal en peor, porque empiezan mal. Y para el día viernes, muy temprano, muy de mañana, los líderes religiosos llevaron a Jesús ante Pilato para que el maestro fuera juzgado. Pilato en primera instancia no lo juzgó. Yo no hallo nada mal en él. Y se lo llevaron al gobernador de los judíos. Y este hombre tampoco vio nada mal en Jesús. Pero los líderes religiosos estaban con sed de venganza. ¿Y qué pasó? Los llevaron de vuelta ante Pilato. Pilato, al no tener más que hacer, quiso castigar a Jesús de manera brutal para evitar con esto la muerte del maestro, ¿no? Y dice Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En pocas palabras, el maestro tuvo que sufrir cosas terribles para que tú pudieras ser libre. Y tuvo que sufrir la mayor o el mayor castigo para que hoy pudieras entender una cosa, que no todo está perdido, que hay alguien que te ama y que te cuida
y que ese nombre es Jesús. Y Él te quiere cerca de Él. Él te va a consolar. Él ya pagó el precio para que tú tengas paz. Hoy solo una cosa se tiene que hacer y es recibir esa paz. Recibir esa paz en tu vida. Dice una canción, deja que te toque Jesús. No te resistas. No, porque no todo está perdido. Él puede hacer algo nuevo en tu vida. Solamente tienes que hacer una cosa. Déjalo entrar. Déjalo entrar. Dice en la escritura, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y le puedes añadir, y me quedaré para siempre con él. Para siempre, si abres el corazón. Y entonces Jesús sufre el sacrificio, ¿no? Sufre ese dolor. Molido fue por nuestras transgresiones. El castigo por lo que hacíamos fue en él. Y no con todos los latigazos y el golpe que sufrió y las heridas que cargó, todavía tuvo que cargar una cruz hasta el Gólgota, hasta el lugar de la calavera, para ahí derramar toda su sangre. Hasta que dijo las palabras finales, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y ese Jesús entrega el espíritu ese día viernes y muere en la cruz. Pero ese Jesús que murió el viernes es el mismo que hoy viene y dice, no todo está perdido. Porque aunque físicamente murió en la cruz, dice la escritura que al tercer día resucitó. ¿Al tercer día qué? Resucitó. Y resucitó. ¿Qué pasó entonces? No se quedó en la tumba. No terminó ahí su vida, sino que venció la muerte y resucitó para dejarte claro que si estás con Él, no hay nada que Él no pueda hacer por ti, porque si pudo vencer a la muerte, ¿qué no podrá hacer a favor de ti? Porque resucitó, porque vemos que tenemos un Dios de lo imposible, que lo imposible para nosotros Él lo hace posible, y que si pudo vencer la muerte, ¿qué no va a poder vencer por ti? Y entonces, ¿qué problema estás atravesando? ¿Qué dificultad tienes en tu vida? Jesús dice, en este mundo tendrás aflicciones, pero no te preocupes, porque yo ya vencí. Yo ya vencí a este mundo. Y si estás conmigo, estás del lado del ganador. Por eso es tiempo que te decidas. ¿De qué lado quieres estar? Dios está ahí para ti. Él te puede sanar el alma. Él puede sanar el corazón. Él puede sanar la vida física. No hay nada imposible para Él. Recuerda, Él venció a la muerte. No hay nada que no pueda vencer. Solamente entrega tu vida a Jesús. Búscalo en el lugar adecuado. Búscalo en el lugar adecuado. Debes de buscar a Jesús en el lugar adecuado. Deja que su presencia te toque. Déjalo tocarte. Y otra vez búscalo en el lugar adecuado. Y ese búscalo en el lugar adecuado es para llegar al punto del día de hoy. Llegando el día domingo, otra vez muy por la mañana, un grupo de mujeres fueron al sepulcro, a la tumba donde habían puesto el cuerpo de su maestro. Pero cuando llegaron, ¿qué vieron? Vieron que la roca estaba movida, que la roca que tapaba la tumba, la entrada a la tumba de Jesús, estaba removida. Vieron que estaba abierta la tumba de su maestro y se les turbó el corazón porque estaba abierto, porque ellas iban preguntando,
Bueno, ya vamos para allá con las especies aromáticas. ¿Y quién nos va a abrir? Y cuando llegan, la tumba está abierta, la piedra está removida. Y cuando entraron, ya no estaba el cuerpo del maestro. Ya no estaba el cuerpo de Jesús. Estaban los lienzos y el sudario, pero Jesús no estaba. Y entonces algo increíble pasa. Dice la escritura que dos hombres vestidos con ropas blancas se les aparecieron, ¿no? Y en otras versiones o en otros libros de los evangelios les dijeron: ¿por qué buscan a Jesús entre los muertos? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué? ¿Qué te decía hace rato? Busca a Jesús en el lugar adecuado. Busca la verdad en el lugar adecuado. Estas mujeres fueron a Jesús en el lugar equivocado. Y llegan los ángeles del Señor. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Jesús no está aquí. Él vive. Está vivo. ¿Por qué lo buscas acá? Aquí no lo vas a hallar. Esto es así. Deja de buscar a Jesús donde no está. Deja de buscar el consuelo de Jesús en lugares incorrectos. Deja de buscar un consuelo donde no es bueno. Deja de buscar respuestas en lugares equivocados. Deja de resolver todo tú solo o querer resolver todo tú solo. Busca a Dios en donde realmente está. Donde realmente está. Y dice que las mujeres salieron del sepulcro, ¿no? Y vieron a un hombre. Y pensaron, a pesar de que los ángeles ya habían hablado, estas mujeres pensaron que ese hombre era el encargado del panteón. Y le preguntan: ¿dónde pusiste el cuerpo de mi maestro? Sin darse cuenta que a quien le estaban preguntando era el que habían estado buscando. Era Jesús. Ya no estaba muerto. Después de un rato vieron que era Jesús, que estaba vivo. Y ahora ellas sintieron que si iban con tristeza a ungir el cuerpo de su maestro, ahora estaban con gozo y alegría porque Jesús estaba vivo. Después de eso, ellas van a los discípulos y los discípulos no creen. En ese lapso, dice la escritura que dos discípulos iban camino de Emaús. Y cuando van a camino de Emaús, van platicando acerca de Jesús. Y se les acerca un hombre. Y les empieza a preguntar a ese hombre: ¿de qué hablan? Parece que eres el único extranjero que no sabe lo que pasó. A Jesús Nazareno, un profeta de Dios, lo mataron. Y empiezan a contar la historia. Y dice la escritura que este hombre empieza a hablarle de los profetas. Todo. Más adelante dice que estos hombres sentían que algo ardía en su corazón cuando ese hombre hablaba. Lo invitaron a cenar porque ya era muy tarde. Y el hombre se quedó ahí. Y cuando parte el pan, el velo que tenían estos dos discípulos es quitado. ¿Y a quién vieron enfrente? Al que había muerto el viernes. A Jesús, que estaba vivo. Lo tenían ahí. Y con razón sentía que algo había diferente en él. Pero no lo comprendían porque no estaban creyendo en las promesas de Jesús. Entonces, para que tú puedas ver a Jesús en el lugar adecuado, tienes que creer en sus promesas. Si no crees en la promesa, tienes un velo tapado que no te deja ver a Jesús. Y ellos no lo veían. Y cuando parte el pan, lo ven. Y en ese momento que lo ven, el maestro desaparece en el aire. Y ya no está. Y salen corriendo a contar. Y más tarde,
Ahora sí se le aparece a los 12. Bueno, a los 11 discípulos. Y cuando se les aparece, solo les dice algo: paz a vosotros. Porque nuestra paz, el precio de nuestra paz, fue el sufrimiento de Él. Ahora, Jesús se muestra de muchas formas. Por eso tienes que aprender a reconocerlo. Ahora, te decía que debes de buscar a Jesús en el lugar correcto. Y después te dije que si no crees en las promesas de Jesús, no lo vas a ver. Ahora, ¿cuál es el lugar correcto? Su palabra, la Biblia y la oración. Ahí vas a encontrar a Jesús. Él te va a guiar al papá, al Padre. Pero el lugar correcto para conocer realmente a Jesús es la Biblia. Porque esa es la palabra viva y eficaz de Dios. Es la norma de nuestra guía y nuestra fe y nuestra conducta. Es quien te dice quién es realmente Jesús. Si tú le dices a Jesús, muéstrate, te va a llevar a la Biblia. Y ahí tú lo vas a poder conocer. No hay otro lugar. No tienes que ir a un sepulcro muy temprano, no. Tienes que ir a la escritura porque ahí está papá. Por eso más tarde se le aparece a los discípulos y les dice, paz a vosotros. Y ahí vemos, ahí en ese momento, con esa palabra es cuando vemos cómo realmente se cumple lo que dicen los salmos y lo que dice también Salomón. Dios cambia el lamento en gozo, en alegría, en baile, en danza. Porque los 11 estaban turbados en el alma, en el corazón estaban tristes. Se les había olvidado la promesa. Y cuando ven al maestro, cambia el lamento en gozo, la tristeza en alegría. Y si te das cuenta, a lo largo de la vida de Jesús, vemos que Él transforma vidas y que hace nuevas todas las cosas. Y en ese momento, cuando se acercó y dijo, paz a vosotros, algo nuevo pasó en esos hombres. Ya no era esa misma vida que tenían, porque ahora vieron que realmente estaban con el Cristo, con el Mesías. Tú solo hoy, tú solo debes de tener fe en que Jesús puede hacer algo nuevo en tu vida. En que aunque para ti parece imposible, para Jesús no lo es. Y Él quiere hacer algo nuevo en ti. La cuestión de todo esto es si tú estás dispuesto a aceptarlo, aceptar el cambio, aceptar algo nuevo, a renunciar al dolor, a renunciar a lo malo, a lo que te acongoja, al problema y dejárselo a Cristo. Digo, Él ya pagó todo por nosotros. El herido fue porque tú eras rebelde. El molido fue por los pecados que has hecho. El castigo que nos tocaba a nosotros lo recibió Él para que tuviéramos paz. Y sobre las llagas que tuvo Jesús y ese dolor, Él nos curó. Entonces solamente tienes que aceptar que Cristo se entregó por ti, que Cristo ya vino a este mundo, que murió en la cruz, pero que Cristo resucitó al tercer día. Eso es lo que tienes que aceptar y reconocer y valorar ese sacrificio de ese hombre que vino a transformar al mundo. No solamente en esa época, sino aún en este tiempo. Que hoy viene y te dice paz a ti. Que necesitas paz, paz a ti. Que necesitas algo, ahí va a estar. Pero solo debes de creer y buscarlo en el lugar correcto. Hoy se festeja el domingo de resurrección. Hoy festejamos que el Maestro resucitó. Hoy festeja que tienes una nueva oportunidad de empezar con Cristo. Y quédate siempre con Él. No te apartes de Dios. Porque sin Cristo no seremos nada. Entrega tu vida a Jesús y siempre búscalo en el lugar adecuado. Y deja que siempre su presencia te toque. Ponte de pie.
Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres con nosotros, por la oportunidad, mi Dios, por el privilegio, Padre, que tú das, que tú brindas, de poder estar una vez más en este lugar, mi Señor. Papá, que realmente esta palabra pueda quedar grabada en la tabla sensible del corazón de cada uno de mis hermanos, Dios. Que la puedan poner por obra realmente en sus vidas, papá. Que ya no sean ellos, sino seas tú a través de su vida, papá. Que ellos puedan reconocerte como el único Dios verdadero, mi Dios. Que puedan valorar el sacrificio de tu Hijo, papá. Que anhelen un cambio en su vida, mi Dios. Que se acerquen a ti sabiendo que tú eres la respuesta a cualquier situación, mi Dios. Que entiendan que solo hay una esperanza contigo, mi Dios, y que ellos pueden ganar en este mundo si están del lado del ganador, que eres tú, mi Señor. Papá, que este inicio de semana que van a tener se puedan acercar a tu presencia, mi Dios, se puedan acercar y entregarse por completo a ti, que ya no sean como antes, mi Dios, sino que ahora sean algo diferente y algo que los pueda renovar y que permitan ser renovados, mi Señor. Todo esto, papá, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado eterno Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.